Muy buenos días o buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a hablar de la evaluación kinésica en pacientes internados. Este es nuestro modelo de historia clínica que utilizamos en las áreas quirúrgicas. Es importante tomar todos los datos como nombre y apellido, ocupación, domicilio, edad, también el diagnóstico prequirúrgico, saber de qué patología quirúrgica tiene, a qué cirugía va a ser sometido, y el postquirúrgico también. El postquirúrgico o la cirugía realizada. Es muy importante tener estos dos datos. ¿Cuál es su enfermedad quirúrgica? Sí, es un paciente quirúrgico. Y cuál es su diagnóstico postoperatorio o la cirugía realizada. Y agregar la fecha de la cirugía realizada, porque los tiempos en la evolución de la cirugía se va a tener en cuenta para los tratamientos a mediano o largo plazo, o a corto plazo. Entonces, no olvidemos de agregar la cirugía realizada y la fecha, entre paréntesis, la fecha de esa cirugía. El plan médico ya sea si tiene un plan de una reintervención, si tiene un plan de alta, si tiene un plan de control evolutivo, si tiene plan de interconsulta con otro especialista. Eso es muy importante para nuestro manejo kinésico. De acuerdo al plan médico, recordemos que trabajamos en equipo y según el plan médico, nuestro tratamiento también va a ir acorde. Se vaya a su casa, hay un plan kinésico que vamos a preparar. Va a requerir otra cirugía, hay un plan kinésico que nosotros vamos a realizar. Entonces es importante anotar acá el plan kinésico. El diagnóstico médico, el diagnóstico clínico. Si hablamos de pacientes quirúrgicos, hay patologías asociadas o patologías que adquiere ese paciente en su internación. Puede ser una neumonía, puede ser una sepsis, puede ser una infección de la herida quirúrgica. Incluso si se quiere anotar los antecedentes patológicos, diabético, hipertenso, EPOC, aquí también podemos anotar. El diagnóstico fisioterapéutico, si se puede, deberíamos de completar. Recordemos que el diagnóstico fisioterapéutico nos da un panorama de la enfermedad, del compromiso funcional y la discapacidad o la restricción de participación a sus actividades. Si es posible, debemos de anotar el diagnóstico fisioterapéutico. El plan kinésico, de acuerdo al plan médico, vamos a elaborar nuestro plan kinésico. Entre los parámetros vitales, todos estos datos hay que tomar porque estamos hablando de un paciente internado. Tensión arterial, el pulso, frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación según necesidad. La saturación de oxígeno es importante en pacientes con algún compromiso respiratorio o cardíaco. Si hablamos de pacientes operados, hay un compromiso respiratorio, por eso es importante controlar la saturación. La presión venosa central también según necesidad. Si tiene un catéter de PVC, presión venosa central, es un parámetro interesante para considerar la hemodinamia del paciente. La presión arterial media según necesidad. En los pacientes con enfermedades cardíacas o enfermedades neurológicas o neuroquirúrgicas, este dato es muy relevante. Si tiene un catéter de PIC, también vamos a anotar el valor de su PIC. Estas son algunas preguntas que nos vamos haciendo nosotros en lo que es la historia clínica. ¿Es importante la ocupación? Sí, es importante la ocupación. Según la profesión de la ocupación, vamos a plantear un tratamiento kinésico. Según la actividad, tenemos un paciente deportista, tenemos un paciente que realiza trabajo en oficina, ama de casa. Según eso, nuestro plan también va a ir acorde a lo que él debe de realizar posterior a su alta.
Es importante el diagnóstico prequirúrgico, es importante, porque muchas veces viene un diagnóstico prequirúrgico, pero se encuentra otro diagnóstico postquirúrgico y la cirugía realizada determina entonces la alteración que puede tener biomecánica o funcional. Es importante la fecha, como dijimos, de la cirugía. ¿Cuáles son los diagnósticos médicos? Sí, ya habíamos hablado, es importante conocer. El plan médico es importante. ¿Cómo se realizó el diagnóstico fisioterapéutico? Recordemos que el diagnóstico fisioterapéutico cambia. No es el mismo del ingreso, de la internación e incluso durante los días de internación y el alta. El diagnóstico fisioterapéutico va variando porque tiene en cuenta, dijimos, el componente anatómico, fisiológico, funcional, tiene en cuenta la restricción de participación, entonces va cambiando. ¿Es importante plasmar el plan kinésico en un paciente internado? Sí, por supuesto. Y el plan kinésico en un paciente internado se realiza de manera inmediata. O sea que hoy a las 8 le evalúo y mi plan va a ser el que evalúe a las 8. Ese plan que yo quiero trabajar al mediodía no va a ser posiblemente el mismo de las 8. Del paciente internado hay cambios, hay alteraciones que puedan acontecer en el transcurso de su internación. No es como el ambulatorio que no hay muchas variaciones. A todos les mido la frecuencia cardíaca y pulso. Bueno, el concepto es diferente. Frecuencia cardíaca, latido del corazón. Con un estetoscopio en el corazón, yo puedo escuchar la frecuencia cardíaca, el pulso, tenemos un reloj y el latido de la pulsación de la arteria radial podemos utilizar. No son iguales en un paciente saludable, sano, joven. Puede estar alterado en un paciente con algún trastorno vascular. La PAM, ya habíamos hablado que sí es importante. PAN alto, riesgo de hemorragia. PAN bajo, riesgo de isquemia. Saturación ya dijimos aquí es importante, la presión venosa también. Y los débitos, tener en cuenta, no anotar, pero tener a consideración cuánto drenó en sus drenajes quirúrgicos. Entonces, la segunda parte de nuestra historia tenemos lo que es el estado actual o la ectoscopía. Este es importante respecto al momento en que lo evaluamos. La ectoscopía o el estado actual siempre es de ese momento exacto y no siempre es igual a la tarde, a la noche o al día siguiente. Tenemos en cuenta acá el estado de conciencia, la zona comprometida de la herida, los drenajes, tenemos en cuenta la fase, la postura. Ustedes saben que la endoscopía, todo lo que observamos de fuera, vamos describiendo. Antecedentes de la enfermedad actual no es muy relevante a no ser que ese paciente vino de otro servicio, vino de terapia intensiva, tuvo complicaciones, etc. Pero si ya tiene un diagnóstico quirúrgico y que viene para su cirugía programada, no es necesario relatar cómo empezó su dolor, etc. Entre los antecedentes patológicos personales, sí, es importante saber si es diabético, si es EPOC, si es hipertenso, etc. Es importante. Elaboración respiratoria. En la evaluación respiratoria necesitamos tener en cuenta todos los aspectos que aprendimos en semiología. La inspección, la palpación, la auscultación y la percusión, vibraciones vocales. Todos esos detalles hay que considerar. También que hay que evaluar en el aspecto respiratorio la tos. Evaluamos la tos según la clasificación de Daniels. Si es húmeda, seca, si es húmeda, si es productiva o no productiva. Si es productiva, vemos si es funcional, saca una vez, débil funcional, varios intentos, no funcional, no logra eliminar las secreciones. En el respiratorio, describir ese esputo de cantidad moderada, de cantidad pequeña, abundante, fluida,
espesa, purulenta, es importante describir. Todo eso nos va a dar un plan kinésico más adelante. En el abdomen describir la herida o cicatriz, los drenajes, es muy importante. Ver si sangra, no sangra, hay pus, etc. Tenemos que describir. A nivel circulatorio, ¿qué tenemos que describir? Cómo está, si hay edema, si hay signo de HOMA positivo, negativo, si está pálido, si tiene alguna ruboración, llenado de lecho ungueal. También hay que evaluar signo de la fobia, si hay edema. Componentes tróficos de la piel, la musculatura. Lo que es relevante evaluar desde el punto de vista trófico hay que describir aquí. Si tienes escara, entra en este aspecto. Úlcera por presión o escara. Se describe aquí. No olvidemos esos detalles si es que presenta esa alteración el paciente. Sistema osteoarticular. Describir aquí lo analítico, ya sea movilidad activa, movilidad pasiva, fuerza muscular y también lo funcional. Lo funcional, se sienta el paciente, se para, camina, cómo camina, marcha independiente, con auxiliar. Es importante describir ese punto en sistema osteoarticular. Hay más aspectos del sistema osteoarticular que en el detalle de la historia clínica que ustedes tienen a su disposición van a encontrar. Neurológico, si hay compromiso neurológico, vamos a describir totalmente la semiología del sistema nervioso central y periférico. Si no tiene ningún compromiso neurológico, sin particularidad, necesitamos evaluar funcionalmente, necesitamos evaluar a través de las escalas de dependencia o de valoración funcional. Hay un montón de escalas que ustedes tienen a su disposición y tenemos que medir su grado de funcionalidad respiratoria, muscular, de dolor, tos, grado de dependencia, etc. Entonces debo describir en la endoscopia la herida, el drenaje, la coloración de la cicatriz, la postura que adopta. El estado de conciencia es muy importante. Si tengo un paciente somnoliento, estuporoso, lúcido, en coma, de eso va a depender el tratamiento kinésico. ¿Cómo valoro la discapacidad a un paciente con discapacidad en la comunicación? Un autista o un indígena. Este aspecto también, nuestra comunicación y relacionamiento con estos pacientes es muy importante. Y nosotros tenemos que ver la manera de cómo comunicarnos con ellos para recoger estos datos y abordar kinésicamente. El decúbito que adopta es importante. ¿Cómo es el decúbito? Tiene una postura antiálgica. Todos necesitan la valoración antecedente de la enfermedad. Ya dijimos que no hace falta a todos evaluar. Datos de antecedentes patológicos, ya hablamos también. Si tiene un tubo de drenaje pleural, hay que describir, observar, describir ese tubo. Vamos a ver más adelante una imagen. Ya dijimos los pasos de la evaluación respiratoria. La auscultación siempre, siempre sentado o cabecera elevada. Se auscultan los campos apicales hasta las bases. Recordemos que la zona apical inicia por arriba de la clavícula. No olvidemos las zonas laterales y posteriores del pulmón. La tos, ya dijimos, usamos la escala de Daniels. Si tenemos un paciente con tubo de traqueostomía, tenemos que describir, vamos a ver más adelante cómo se describe. Si tiene oxigenoterapia, observar qué tipo de aerosol está recibiendo, nebulización, IMD, polvo seco. Necesitamos saber qué tipo y si utiliza. Si está recibiendo antitusivos, sedantes, antihipertensivos, anticonvulsivantes, antipirético, analgésico, etc. Todo esto es importante conocer.
Hay que referir la cicatriz, hay que referir según las características. Cicatriz madura, inmadura, cicatriz retráctil, queloide, esos aspectos respecto a la cicatriz vamos a ver en otro módulo. Si uno observa un abdomen distendido, es importante evaluar ese abdomen distendido porque un abdomen distendido va a limitar la mecánica respiratoria. Y yo tengo que saber si está distendido por gases, por obstrucción intestinal, por una tumoración, por lento tránsito intestinal, por una ascitis. Eso es importante evaluar y la semiología nos va a responder cómo está esa zona. Hay que saber cómo se está alimentando. Sonda nasogástrica, son por vía oral, transpilórica, vía parenteral. Es importante evaluar cómo se está alimentando. Hay que ver si tiene anasarca. Ustedes ya saben cómo se evalúa, ¿verdad? Un edema generalizado. Se evalúa con el peso del paciente, también con el signo de la fobia o Bodet en todas las zonas del cuerpo. Evaluar si el paciente tiene hernia, ya hablamos de hernias. El reflejo cutáneo abdominal es muy bueno saber en el caso de patologías neurológicas. Y luego de ello determinar el compromiso, si es compromiso medular, y en la zona de compromiso medular, si es torácica. Entonces, en ese punto se evalúa en cuanto a neurológico. El edema ya dijimos, y si es posible analizar para saber el origen del edema. Edema de origen cardiológico, por inanición, de origen linfático, de origen venoso. Identificar, esto vamos a ver más adelante en otro capítulo, si hay un compromiso arterial o venoso respecto al edema. Diferenciar bien entre una trombosis venosa profunda, una celulitis, un acortamiento, un calambre. ¿Por qué? Porque cuando hacemos signo de Homans, en uno de los puntos que el paciente refiere dolor, ese dolor en pantorrita puede ser por TBP, una infección o celulitis, puede que esté acortado o tenga calambre. Entonces, tener en cuenta, cada uno de estos tiene sus características clínicas y semiológicas. Ya dijimos cómo evaluamos soma. Cuando yo evalúo soma, sistema osteoarticular, y está limitada la articulación, yo tengo que saber la causa. ¿Y cómo? Con la evaluación kinésica. Limitada por acortamiento, limitado por anquilosis, limitado por cicatriz adherida, limitado por dolor, etc. Saber la diferencia entre acortamiento y espasticidad. Trofismo, no olvidemos que el trofismo es el estado de nutrición de cualquier tejido y de acuerdo a eso se va evaluando. La marcha, necesito evaluar la marcha y evalúo según Daniels y hablo de las fases de la marcha. La postura, sí, pacientes más, aquellos que tengan una cirugía torácica, tiene alterada su postura y altera también la respiración. Se evalúa también en la inspección y ciertas evaluaciones que ustedes conocen respecto a la postura. Observar si tiene varices, úlceras, pie diabético. Hay que observar todo y describir en nuestra historia clínica. Si está amputado, todos esos aspectos, evaluar el equilibrio y la coordinación si es un paciente neurológico. Y estos, si es por supuesto un paciente de patología vascular. Pares craneales, sí, es un paciente neurológico, voy a evaluar aquellos que a mí me interesa desde la kinesiología trabajar. Las escalas y los test de valoración funcional. Evaluación de la tos, según Daniels,
Disney, hay un montón de escalas de Disney. La de Borg es la que más usamos. Marcha, según lo que nos describe Daniel. Discapacidad, podemos usar la escala de Bartel, de Oxford. La independencia también de Bartel, Oxford, hay otras más. Deglución y succión, generalmente usamos también la de Daniels y otra escala que le voy a describir más adelante. Si tiene riesgo de uso de apropiación, también evaluamos. Hay una escala de Braden-Bergstrom, vamos a ver. Su capacidad aeróbica. Capacidad aeróbica, tenemos en cuenta, por ejemplo, el test de 6 minutos, la frecuencia cardíaca de carbono. Esos parámetros usamos para ver su condición aeróbica. En un prequirúrgico, ¿qué tenemos que evaluar? El aspecto respiratorio, circulatorio, muscular, funcional, cardiovascular. Se dan cuenta que esto es de forma general, acá no figura nada neurológico, en forma general. Esto es lo que miramos y vemos cómo entra ese paciente a cirugía. Ya vemos en qué condiciones va a entrar. ¿Por qué? Porque en el postquirúrgico yo tengo que saber y tratar de llegar a ese estado basal que tenía. Ya dijimos todo lo que vamos evaluando, la evaluación clínica, que es los estudios complementarios que nosotros en kinesiología vamos a usar para nuestro plan, radiografía, espirometría y gasometría. Estos datos van a marcar el tratamiento kinésico. Recordemos que la semiología es la clave aquí. La semiología es la soberana. Y estos estudios complementarios o auxiliares van a ayudar también, como la semiología, al plan kinésico. Otras pruebas funcionales, sí, que ya estuvimos hablando. De 6 minutos, work, calidad de vida, MRC, PMAX, PMAX, BODE. Y aquí están las escalas. Estas escalas ustedes ya tienen como material. Estas escalas pueden imprimir y aplicar en sus prácticos. De Disney hay un montón de escalas que puedo usar. La de MRC o la de Borg, puedo usar en pacientes con compromiso respiratorio. La de New York puedo usar con compromiso cardiorrespiratorio. La de EVA es importante describir el paciente, el dolor que tiene. La fuerza ya saben, según MRC. Recordemos que la escala de MRC es diferente a la de Daniels. La de Daniels habla de cuántas repeticiones para cada una de estas graduaciones. La de MRC directamente te clasifica igual a Daniels, pero sin las repeticiones. La escala de discapacidad de ranking modificado de Oxford, esta también te da un dato de el grado de discapacidad o limitación que tiene ese paciente. Todo eso tenemos a mano y ahí nos planteamos el objetivo kinésico. Esos objetivos son del momento que yo le evalué. No siempre los objetivos van a ser igual. El de la mañana y el de la tarde. Porque dijimos que la semiología va cambiando. Entonces, esos objetivos van a tener su tratamiento kinésico. Según el objetivo que yo me planteo, voy a aplicar una técnica kinésica. Este es un test un ejemplo de fórmula de cómo se aplica el test de 6 minutos para elaborar un plan kinésico. Esta fórmula se aplica en varones, está en mujeres y calcula la distancia que tiene que lograr según la altura, la edad, el peso. Entonces aquí en esta ficha yo tengo en cuenta la distancia predicha, la que yo calculé, y la que el paciente logró, la que él completó. Con eso yo voy progresando su tratamiento y le voy reacondicionando a ese paciente en su postquirúrgico o su prequirúrgico si vino para un prequirúrgico. La escala de Bartel evalúa las actividades de la vida diaria y tiene en cuenta el grado de dependencia de ese paciente y tiene en cuenta varios aspectos: la alimentación, bañarse,
Esto no hace falta aprender de memoria, ustedes imprimen y aplican con su paciente. Y esa escala te representa el valor de dependencia que tiene. ¿Por qué es importante medir? Porque el objetivo kinésico nuestro es devolverle la máxima independencia. Y yo necesito saber cómo está y qué me planteo con ese paciente. Hay otras escalas de discapacidad, la de Oxford, la escala de Braden-Bergstrom, esto es para riesgo de úlcera por presión. Paciente encamado que yo tengo miedo que haga una úlcera por presión, voy a aplicar ya la escala. Y esta escala ya me va a decir cuán riesgoso es que presente una escala úlcera por presión. Esa es. La escala se va completando y se puntúa. Esto no hace falta de memoria, hay que tener la ficha y aplicar nada más. Esto vamos a hablar más adelante. Acá hay una escala también de disnea, de Sadul. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Este es un ejemplo de objetivos en un paciente postoperado de laparotomía. Estos pacientes suelen tener disminuido las bases en la auscultación. Entonces nos planteamos mejorar la ventilación en las bases para evitar la atelectasia, evitar el acúmulo de secreciones. Paciente poco operado reciente, bajo anestesia general, suele tener secreciones y yo, si encuentro, voy a poner acá eliminar o facilitar a la eliminación. Pero si no tiene la auscultación, secreciones, voy a poner aquí evitar. Acá, por ejemplo, está tachado, evitar complicaciones de la herida quirúrgica como visceración y ventración. Nosotros en kinesiología, en nuestra asignatura, ya consensuamos que no evitamos la eventración ni la evisceración. La kinesiología no evita. Hay otros factores que ocasionan que se eviscere y que haga ventración. Pero sí decimos el objetivo que facilitamos la movilidad o la independencia mediante las medidas de contención, que es la faja. Tenemos que promover la movilización precoz, tenemos que promover la actividad de la vida diaria con las medidas de contención, la faja o la enseñanza, ¿verdad?, de cómo contener la herida. Evitamos las complicaciones circulatorias como TBP. ¿Por qué? Porque una laparotomía, dijimos que hay una incisión que puede comprometer la región de los plexos venosos a nivel inferior del ombligo y entonces decimos por eso evitar complicaciones circulatorias como la trombosis, fomentar la independencia. Cada uno de estos objetivos va a tener un tratamiento. Incluso con un solo tratamiento ya podemos lograr todos estos objetivos. Por ejemplo, que camine, ya logramos que ventile las bases, que no se acumulen las secreciones, que no tenga TBP y que se independice. Un ejemplo. Si no es factible aún realizar la marcha, hacemos en forma analítica. Mejoramos la ventilación en las bases con ventilación dirigida, inspiraciones profundas, si se puede hacer patrón diafragmático, incentivación o propiocepción del diafragma, maniobra de expansión, si puede comprar el paciente un inspirómetro de incentivo, le enseñamos a toser, hacemos con el AFE, aceleración de flujo expiratorio, le enseñamos el correcto uso de la faja, las movilizaciones medias, si es que no se moviliza y tenemos miedo de que haga trombosis venosa, media antitrombótica. Bueno, aquí tenemos un paciente que está iniciando su marcha. Estos pacientes suelen referir disnea a cansancio. Yo, para entrenarle al esfuerzo al paciente, para desensibilizar sus disneas que es ocasionada por el encamamiento, necesito readaptarle. Tengo que adaptarle o reacondicionarle al paciente ante el esfuerzo. ¿Cómo realizo?
conociendo su umbral, yo necesito saber cómo está ese paciente en una actividad física o algún ejercicio que le pida. Necesito saber su umbral, necesito saber su basal, cómo está a nivel basal y cómo está a nivel de alguna actividad y ver su límite. ¿Cómo evalúo? Evalúo con estas escalas que ya estuvimos hablando anteriormente. Estas escalas, no cita, acá cita la marcha 6 minutos. Estas escalas nos van a dar un parámetro de cómo está y cómo voy a ir aumentando el esfuerzo o la fuerza o la resistencia. Entonces, es importante evaluar primero el estado basal, el umbral, lo que tolera mi paciente, y aplicar un plan kinésico acorde a lo que él necesita. ¿Cuáles son los objetivos kinésicos en las hernias complejas? Prevenir las disfunciones respiratorias, restituir la función pulmonar, mejorar la calidad de vida. Este es nuestro plan general. Que no tenga dificultad respiratoria, que mejore su capacidad respiratoria. A nivel específico, mejorar ese aclaramiento mucociliar, utilizar la función respiratoria. Acá ya hablamos de la fuerza muscular respiratoria y de la caja torácica. Podemos mejorar la fuerza. Vamos a ver después con qué ejercicio mejora la fuerza muscular y cómo mejora la movilidad de la caja. Esto, por supuesto, todo esto va a ayudar a que tenga menos disnea el paciente. En el prequirúrgico, aquí vemos, se le está preparando un paciente con una gran eventuación. Estamos entrenando al paciente. Un entrenamiento respiratorio cardiovascular sistémico. Con el Bordyne, creo que esto o Triflow, se está haciendo el tratamiento. Y ejercicios activos de tren superior. Para trabajar el sistema muscular o sistémico o cardiorrespiratorio en su conjunto, tenemos que plantear la intensidad, la frecuencia y el método de entrenamiento y la progresión de la carga. De esto va a depender, esos datos va a depender qué ejercicio le ofrezco. Tener en cuenta no superar el 60-70% de la capacidad máxima. De cualquiera de estos no superar este porcentaje. Muy bien. Entrenamiento respiratorio alivia la disnea del paciente. Vamos a ver cómo le entrenamos. Repite de vuelta, no superar esta capacidad, 60-70. No llegamos al 100% de su umbral. Llegamos a 60-70 nomás de sus posibilidades. Porque estamos trabajando en forma aeróbica. Aquí están los dispositivos que usamos para la preparación de entrenamiento respiratorio. Triflow, que ustedes conocen ya. Este dispositivo ayuda a trabajar mejor los flujos respiratorios. ¿Por qué los flujos? Porque nosotros le pedimos al paciente que realice esa inspiración de manera rápida y mantenida. Por eso hablamos de flujos. El Bordyne que trabajamos con este dispositivo, trabajamos volúmenes. No es necesario que haga rápido, lento y prolongado, que insufle, inspire e intente levantar lo más que pueda para trabajar los volúmenes. En este caso no usamos la velocidad, trabajamos volumen. Y el otro dispositivo se llama Trail Show. Con este dispositivo buscamos resistencia, buscamos mejorar la fuerza de los músculos. Este sí genera, aquí hay un resorte que genera resistencia en la inspiración o la expiración. Una boquilla, se le tapa la nariz y él tiene que o inspirar o expirar según lo que yo quiera trabajar. Quiero trabajar músculos inspiratorios o expiratorios. Entonces, el Trail Show mejora la resistencia muscular, Bordyne mejora el volumen, Triflow mejora el flujo.
Sesiones antes de la cirugía ya dijimos que todas estas recomendaciones le damos al paciente. Mejoramos la higiene bronquial. Esto es todo el plan, vamos a ir hablando más adelante, el plan postoperatorio en hernias. Bueno, aquí brevemente vamos a hablar de una radiografía de tórax simple. Se dan cuenta aquí que está bien realizada esta placa, bien inspirada. ¿Nosotros qué tenemos que tener en cuenta? Primero, si es AP, si es PA, si está bien inspirada, si está simétrica, si está centrada. Eso es importante para leer una placa, interpretar una placa. Si está mal hecha, no voy a poder interpretar. Entonces es importante, vamos a hablar después cómo leer correctamente la placa y luego identificar los compromisos que vamos a trabajar kinésicamente. Bueno, hasta aquí por hoy. Vamos a hablar un poquito de estos dispositivos en otra siguiente clase.